vamos a entrar a ver cómo se trabajan los vectores a través de componentes rectangulares. Por ejemplo, si tenemos un vector fuerza aquí con su ángulo θ, este vector tiene dos componentes rectangulares. Se dice que son rectangulares dado que están sobre los ejes, porque si este vector se proyecta hacia abajo, forma aquí 90 grados. Por eso esto es una componente rectangular. Se hace una proyección que se conoce como ortogonal, es decir, una proyección que forma 90 grados con el eje. Y entonces, donde llega la proyección, hasta ahí va a llegar mi componente FY. Y si proyecto hacia el eje X, hasta ahí va a llegar mi componente F. Bien, no importa si los ejes están girados, el procedimiento es el mismo. Proyecto paralelamente hacia el eje X hasta llegar al eje Y. Y ahí queda mi FY. Luego proyecto paralelamente al eje Y hasta llegar al eje X. Y aparece mi componente rectangular Fx. Durante siempre las componentes quedan así. Estas componentes se conocen como componentes escalares, Fx y Fy, y se pueden calcular a través de esta fórmula por aplicación de la función coseno al ángulo por trigonometría. Recordemos que aquí hay un ángulo recto y este es un triángulo rectángulo. Entonces, despejando nos quedaría Fx. Lo mismo podemos hacer para Fy. Este vector puede ser trasladado aquí y seguimos trabajando en este triángulo. Y para buscarlo aplicamos la función seno y al despejar Fy nos queda esta fórmula. Entonces, estas fórmulas nos van a servir para hallar las componentes escalares de un vector siempre y cuando el ángulo esté tocando al eje X, o sea, esté entre la fuerza y el eje X. No importa si estamos hablando del eje X positivo o negativo, pero este ángulo está referido siempre o referenciado siempre al ángulo que forma la fuerza en el cuadrante donde esté. Por ejemplo, este está en el primer cuadrante con el eje X de ese cuadrante. Bien. ¿Cómo se calcula la magnitud de esta fuerza? Bueno, si ya tenemos las componentes, que solo es multiplicar la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo y la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo me daría la componente Fy, la magnitud se puede también obtener si elevamos al cuadrado nuestras componentes rectangulares y sumamos, sacamos raíz cuadrada. Para buscar este ángulo θ se puede hacer uso de esta fórmula de la tangente, pero aquí hay un valor absoluto. Recordemos que cuando se usa una barra va a ser valor absoluto y cuando se use dos barras se refiere uno a la magnitud. Aquí a esta fuerza no le puse dos barras porque recuerden que un vector solo expresado con una letra se refiere a la magnitud. Puedo ponerle las dos barras o puedo dejar solo la letra, pero sin la flecha arriba, porque eso indicaría que es un vector y esto no es un vector, es la magnitud del vector F. No hay que confundir. Esto me va a dar 50 newtons, 100 newtons, 200 metros, me da un valor o una magnitud. Bien, y el ángulo entonces de ese vector o su dirección, ángulo de inclinación o dirección, la podemos buscar con esta fórmula, pero ojo, aquí hay valor absoluto. Si esta Fy y esta Fx son negativas, no se pueden meter los signos negativos aquí, para que este ángulo pueda quedar referenciado al eje X, en el cuadrante donde esté la fuerza. Vamos a hablar ahora de los vectores unitarios cartesianos. Estas componentes que están aquí, no olvidemos que nos van a arrojar una magnitud.
Por ejemplo, si esto es una fuerza, esto me puede dar, al resolverlo, 30 newtons, 20 newtons, pero es solo una magnitud. Esto no tiene asociado un sentido. Entonces, los vectores cartesianos unitarios son vectorcitos que tienen una magnitud de 1, por eso son unitarios, que están en el eje X y en el eje Y. Cuando hablamos de la parte positiva del eje X, lo vamos a asociar con un vector unitario Y. El vector unitario menos Y es el que está en el lado negativo del eje X y su magnitud es 1. Todos estos tienen magnitud 1, por eso son unitarios. Y el vector J es un vector unitario en el sentido del eje Y positivo. Y el vector unitario menos J es en el sentido negativo del eje Y. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando se multiplique, por ejemplo, la magnitud de esta fx por este vector y, que sí tiene un sentido y una dirección? Entonces, lo que va a pasar es que este vectorcito va a crecer. Por ejemplo, si se multiplica 10 newtons, obtenemos acá 10 newtons y lo multiplicamos por este vectorcito crece 10 veces. Pero entonces ya tengo a un vector cartesiano, porque ese vector o esa componente ahora sí ya está referenciada al plano cartesiano, está asociada ya a un sentido y a una dirección. En cambio, esta fórmula solo me arroja una magnitud. Entonces tenemos que multiplicar esto por alguno de estos vectores cartesianos para que entonces esta componente pueda ser una componente cartesiana. Porque si no hacemos eso, entonces nos estamos quedando con una componente escalar, no cartesiana. Entonces, las componentes cartesianas se pueden obtener al multiplicar nuestra componente escalar, que obtenemos con estas fórmulas, por nuestro vector unitario. Y eso va a depender hacia dónde está esa componente. Dependiendo de eso, vamos a usar I o menos I. Si nuestra componente está por acá, pues vamos a usar menos I. Pero si está por aquí, en el primer cuadrante, por acá, o en el cuarto, pues vamos a usar I positivo. Si nuestra componente está en el segundo cuadrante, para Y, entonces vamos a usar la J. Pero si está aquí, en el tercer cuadrante o cuarto cuadrante, pues vamos a usar menos J. Bien. Por ejemplo, en este caso, nuestras componentes para esta fuerza, una estaba aquí y la otra aquí. X positivo y Y positivo. Entonces tenemos que asociarlo con I y con J positivos. Así que, si queremos las componentes cartesianas de esta fuerza, tendríamos que multiplicar lo que nos dio acá por I y lo que me dio acá por J. Es decir, nuestro vector cartesiano, esta expresión sí me representa un vector cartesiano porque ya está referido a las componentes cartesianas. Vean, fx por y, fy por j. Todo esto es la componente cartesiana. Son componentes cartesianas del vector f. Por eso le pongo una flecha arriba, porque esto ya es un vector cartesiano. En cambio, esta f me representa la magnitud de este vector cartesiano. ¿Sí? Esto no es un vector, es la magnitud de este vector cartesiano. Bien, entonces hay dos cosas. Componentes escalares que solo me dan una magnitud y componentes cartesianas que ya son vectores. Por eso cuando agarramos estas, entonces estamos hablando de un vector cartesiano. Cuando tomamos estas no estamos hablando de un vector. Estamos hablando aquí en este caso de la magnitud de este vector. Bien, otra manera, les voy a adelantar esto, otra manera de escribir a un vector cartesiano es a través de estos símbolos, como
con el signo de mayor que o menor que, podemos poner, por ejemplo, acá 5,3 y ya sabemos que este vector se debe escribir 5i y 3j, esas serían sus componentes. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera de representar a un vector cartesiano. Cuando me den numeritos entre estos símbolos, estamos hablando ya de las componentes cartesianas de un vector. Bien. Estas son algunas propiedades de la aritmética de los vectores. Si sumamos dos vectores, AB, también lo podemos hacer al revés, B más A. Es decir, es conmutativa la suma de vectores, no importa el orden en que yo vaya sumando, el resultado es el mismo. La asociativa, yo puedo asociar mi suma como yo guste, puedo sumar A más B y luego a C, o sumar B más C y luego sumarlo con A, el resultado es el mismo. Si a un vector le sumo el vector nulo, que es el vector 0, entonces el vector sigue igual, no le pasa nada. Eso se llama la identidad aditiva. Y si a un vector le sumo su vector contrario, el negativo, pues el resultado es el vector nulo, es decir, 0. Cuando un escalar, que se representa aquí con la letra K minúscula, un escalar es un número, se multiplica por la suma de dos vectores, es lo mismo que yo multiplique el escalar por un vector y el escalar por otro vector y luego haga la suma. Y esta propiedad me dice que si yo tengo dos escalares que se están sumando y multiplican un vector, es lo mismo que yo aplique el escalar por el vector, luego el segundo escalar por el vector y después haga la suma. Equivale a lo mismo. Y si tengo un escalar multiplicándose por un vector y eso está multiplicado por un escalar K1, bueno, esto es lo mismo que yo multiplique los escalares y después multiplique por el vector. Puedo hacerlo de cualquier modo, el resultado es igual. Luego, si tengo un vector y lo multiplico por 1, pues ese vector no sufre ninguna alteración. Se conserva tal como está. Pero si un vector se multiplica por 0, entonces el resultado es que el vector desaparece. El resultado es 0. Bien, estas son propiedades que se aplican cuando se operan o se trabajan con vectores. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí un hombre jala una cuerda atada a un edificio con una fuerza de 300 newtons, como se muestra en la figura. ¿Cuáles son las componentes escalares y cartesianas de la fuerza ejercida por la cuerda en el punto A? Exprese la fuerza como un vector cartesiano. Bien, primero que nada, la persona está jalando y se está ejerciendo una fuerza en el punto A, así que el vector tiene que salir del punto A hacia la persona. La fuerza está ejercida en A. Bien, y vamos a buscar este ángulo para poder encontrar luego la fuerza o la tensión que hay en esta cuerda que está ejerciendo la persona. Estaría nuestro diagrama de esta forma, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tendríamos la fuerza hacia acá porque la fuerza está aplicada en A, sale de A y se va hacia la persona. Y, por otro lado, nuestras componentes estarían una aquí, la Fx, y hacia abajo la Fy. ¿Por qué? Porque este vector quedó en el cuarto cuadrante. Y en ese cuadrante el eje X es positivo, a la derecha, y el eje Y es negativo, o sea, a la izquierda. Digo hacia abajo, perdón. Y entonces, como tenemos la magnitud de la fuerza, 300 newtons, pues entonces podemos hallar las componentes escalares y también las cartesianas. Vamos a buscar primero el ángulo. Aplicamos la tangente al ángulo cateto opuesto entre el cateto adyacente y despejamos el ángulo y el resultado es 36.86 grados. Luego vamos a buscar las componentes escalares. Solo hay que usar la fórmula F coseno del ángulo. Vean cómo el ángulo tiene que estar entre el vector y el eje X. Bien, no podemos usar este ángulo
de la fuerza al eje Y, siempre que tiene que estar referido al eje X. Bien, 300 newtons por el coseno de 36.86 y obtenemos la magnitud de la componente escalar X. Y aquí 300 por el seno del ángulo nos da la magnitud escalar o la componente escalar de la componente FY. Vean cómo esto no tiene una dirección y un sentido, esto solo me arroja un número, una magnitud. Entonces, estas serían mis componentes escalares. Las componentes cartesianas serían multiplicar este número o este escalar por el vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que mi fx, que en este caso sería el vector y. Y para la fy, si quiero la componente cartesiana, tendría que multiplicar la magnitud de este vector, que es este, por el vector unitario que tiene el mismo sentido y dirección que este vector, que sería el vector j, que es el que está por aquí, recordemos. Entonces, pero ese vector j va hacia abajo, por lo tanto es negativo, o sea, yo voy a usar menos j, no j. Bien, entonces estas serían mis componentes cartesianas. Me preguntan también que exprese entonces la fuerza como un vector cartesiano. Bueno, sería hacer esto. Recuerden, el vector cartesiano es fxy más fyj. Entonces, tomaría mi fx y mi fy, pero de manera cartesiana. Y este sería mi vector cartesiano. Y es todo lo que me preguntan. Si yo quisiera hallar la magnitud de este vector, tendría que agarrar la componente escalar, elevarla al cuadrado, la componente escalar en y, 179.95, elevarla al cuadrado, sumarlo y sacar raíz cuadrada, y volvería yo a obtener este valor de 300. Eso es para hallar la magnitud del vector f. Acá no lo pide, pues porque ya la tenemos. Pero si uno quisiera comprobar si este vector está correcto, le pudiera hallar su magnitud y verificar que obtenemos 300 newtons. Bien. Aquí hay otro ejemplo. Aquí ya nos dan un vector o una fuerza con sus componentes cartesianas. Me lo dan de manera cartesiana. Y esa fuerza se está aplicando a un perno en el punto A, como muestra aquí la figura. Me piden hallar las componentes escalares, las componentes cartesianas, la magnitud de la fuerza y el ángulo que forma con la horizontal o el eje X. Como ya tenemos el vector cartesiano, pues es muy fácil. De aquí, pues, esto es fx, esto es fy, y con eso, aquí está nuestro vector cartesiano. Recordemos que un vector cartesiano se expresa así que lo que está junto a la y es mi fx y representa mi componente escalar. Lo que está junto a la j es mi fy y representa mi componente escalar en y. Así que mis componentes escalares son estas. Noten que no tomo este signo, porque las componentes escalares son magnitudes y una magnitud nunca negativa. Bien, ahora las cartesianas sí pudieran tener el signo más o menos. En este caso, la componente cartesiana aquí es tomar todo esto, junto con el signo, todo. Esto es la componente cartesiana de este vector en X. Y la componente cartesiana en Y es esta. Así que aquí están las componentes cartesianas y aquí están las componentes escalares. Por último, la magnitud. ¿Cómo llamo la magnitud de esta fuerza o de este vector que nos dieron de manera cartesiana? Pues aplicamos la fórmula, se eleva la componente escalar al cuadrado en X y la componente escalar en Y al cuadrado. Se suma y se saca raíz. Y esta es la magnitud de este vector. Por último, el ángulo, recordemos, se toma aquí la fy y se divide entre la fx.
La FY me dio negativa, pero como esta fórmula tiene valor absoluto, no se puede meter signos negativos aquí, aunque la FY sea negativa. Y entonces el resultado es 64.98 grados, que es el ángulo que hay del eje X hacia nuestra fuerza F. Y con esto hemos terminado el problema.